por continuar con nosotros. Doctor Jorge Galindo, pensando en ese diálogo, en esa negociación que requiere el país y que ya tenemos experiencias anteriores, Naciones Unidas en su momento jugó un papel importante. Yo creo que hay dos elementos aquí. Uno es el tema de la mediación, cómo se hace para que se establezca este mecanismo, que se lleve a cabo y que después se cumpla con lo que se acuerde, ¿verdad? ¿Cómo sugeriría usted que podría hacer esto en estas circunstancias actuales? Mire, yo creo que en un principio, justamente para que la atmósfera funcione, tendrían que ser las mismas fuerzas las que hagan, es decir, las que se pongan en el empeño de que esto en algún momento llegue a ser realidad. Esto exige, por supuesto, decisiones y actitudes que no son las que han prevalecido en el ambiente. Yo creo que una de las cosas que más han dificultado es la propia percepción. Yo siento que el gobierno viene actuando dentro de la lógica del hijo de dominio, cuando debe actuar dentro de la lógica del buen padre de familia. El hijo de dominio mira las cosas y dice, papá quiero aquello, papá quiero aquello, papá quiero aquello. No le importa de dónde el papá va a sacar el dinero para comprar aquello. Además quiere todo lo que mira. El buen padre de familia, que es el que lleva el dinero, es decir, tiene que hacer el ejercicio de la administración del dinero y de los recursos. Entonces, el gobierno ya no puede, y el Estado ya no pueden seguir actuando como hijos de dominio. Pues mire, hasta ahora lo que hemos visto es esto. Yo necesito tanto. Bueno, sí. Pero no me comprometo a nada. Yo necesito tanto. Y no es de ahora, es de siempre. Y por eso hemos llegado a donde estamos. Y sin ningún mecanismo de verificación. Una de las cosas que tendría que manejarse en el futuro es cómo responsabilizar la dinámica fiscal y cómo generar mecanismos de verificación, no solo internos, sino que también desde afuera, desde la sociedad. Verdaderos mecanismos de verificación. Por supuesto que todo esto es un proceso, pero ir entrando en esa línea me parece a mí que es fundamental. Y además, yo le decía antes, Luis, el método creo que es muy importante. En vez de estar generando expresiones públicas que pueden ser positivas, hay que crear y dinamizar mecanismos de avance. Y fíjese usted que una de las claves de una negociación sostenible es que las partes de la negociación puedan, una vez que se llega a un acuerdo, cada una de ellas defender ante su gente ese acuerdo. Que por supuesto nunca será un acuerdo que recogerá todo lo que yo quiero. Pero tiene que ser un acuerdo de tal naturaleza que sea defendible ante mi gente, porque si no, no es posible hacerlo. Entonces, yo creo que por ahí tendría que irse empezando a actuar, porque además ya no queda otra alternativa. Eso es lo que a mí me da esperanza de este momento histórico. Ya no hay otra alternativa. Ahora, cuando se plantea, doctor, al inicio, bueno, desde la administración anterior al final y al inicio de esta administración, que lo que se debe hacer es salir y aprobar unos bonos que ya se aprobaron, que ahora se necesita aprobar todos estos impuestos, y todo eso al final de cuentas lo que hace es que elimina esa posibilidad de los acuerdos que deberían de venir en el otro sentido, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacerlo? O sea, ¿se quita en este momento de la Asamblea Legislativa el tema y mejor se lleva a una mesa de negociación integral, como decía Mauricio, o seguimos por este camino con la Asamblea y en paralelo lo otro? ¿Cómo lo vería usted? Yo creo que hay que ser realista. Como hemos venido manejándonos así a lo largo del tiempo de los últimos 2 decenios, digamos, hay cosas que están ahí. Yo, por ejemplo, digo, el gobierno en este momento ha tenido urgencias inaplazables. Ese es un hecho. Producto de aquel mal proceder, sí, pero es un hecho. Entonces, yo siento que la cosa hubiera podido empezar con esto. Bueno, usted tiene unas urgencias que tiene que encarar. Bueno, yo comprendo esas urgencias. Voy a
a contribuir a que esas urgencias se resuelvan. Veamos de qué manera se resuelven, que no se dañe otros aspectos de la realidad. Pero le comprendo sus urgencias. Lo que uno no puede hacer es negar que la realidad es como es. Yo, por ejemplo, pienso en los bonos, es una cantidad enorme, pero eso era inevitable. Entonces, eso hay que aceptarlo como inevitable. Ahora, eso no significa que uno acepte todo lo que se propone, no, pero hay cosas que uno puede aceptar y sacar el compromiso inmediato de que se va a empezar a manejar lo otro de alguna otra manera y no plantearse además soluciones demasiado ambiciosas en el instante, porque eso no es real. Mire, tenemos que llegar a una conclusión, Luis, y parece que cuesta mucho aceptarlo. Al país le conviene que a este gobierno le vaya bien y que haga las cosas bien. A eso le conviene al país, independientemente de quién sea. Eso le conviene sobre cualquier gobierno. Entonces, lo que no se puede, lo que no se podría respecto de este gobierno o de cualquier otro, es hacer todo lo posible para que las cosas le vayan mal. Ahora, el gobierno tiene que poner su parte importante, no seguir viviendo en el artificio de hacer las cosas mal. Es que creo que ahí todos tienen que poner de su parte. ¿Y entonces qué hacer con la reforma tributaria, doctor? Bueno, se debían de poner de acuerdo en cómo hacer para que el gobierno pueda recibir fondos que necesita de otra manera. Tiene que haber. Es decir, los economistas, y no solo los economistas, son ingeniosos. Imagino. Espero. Entonces, yo lo que siento es que aquí hay que abrir la mente. Y todos la tienen que abrir. Lo que ya no se puede es decir, mire, fíjese que yo necesito tanto, démelo por favor. Perdone. Ese es el hijo de dominio hablando. No es así la cosa. Siguiendo un poco, ya que te tiró la pelota el doctor Escobar Galindo a ti, como economista, Mauricio, con los bonos se resuelve todas esas urgencias, ¿verdad? Tú decías en el foro de que ¿por qué no pidieron 500 millones más, ¿verdad? Y hubieran resuelto lo demás. Es que ese es el tema, es decir, las cosas no solo hay que hacerlas por la urgencia, porque yo acepto la tesis de David de que ya la situación de la caja del gobierno requería que se emitieran los bonos. Yo en eso, y que a mí me hubiera gustado una actitud de arena, de entender que la realidad impone que se necesita aprobar los bonos. Pero está el otro planteamiento, el del niño caprichoso, ¿verdad? Que dice yo quiero 800. ¿Por qué? Porque yo quiero 800. Pero que no son capaces de explicar, ¿verdad? De tal manera de por qué se necesitan 800 y no 1.300. ¿Por qué no pueden mostrar cuál es el flujo de caja, decir cuánto va a ser la emisión de letes al próximo año o cuándo va a ser la siguiente negociación para volver a emitir letes? Porque simple y sencillamente no quieren solucionar el problema fiscal, sino que lo que quieren es como el niño caprichoso. Yo quiero que me den 800 y dentro del próximo año ya me voy a haber gastado los 800 y voy a querer 500, hasta que lleven al país al borde del abismo y nos toque ajustarnos a todo. Es decir, ese proceso de aceptar la realidad también conlleva la obligación de que el que está administrando el gobierno, porque vaya más allá del yo pido, yo quiero, ¿verdad? Y que explique, miren, la situación de las finanzas públicas es esta. Y yo incluso en el foro partía del problema básico. Es decir, si hacemos presupuestos que son hechos únicamente para evitar cumplir el precepto constitucional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como alegaba en la mesa fiscal, porque hay una mesa donde nos reunimos una serie de personas que creemos, que entendemos, ¿verdad? El mismo ministro nos dice, miren, es que no puedo presentar un presupuesto real, porque no hay espacios políticos para presentar un presupuesto real. Y una diputada de Arena dice, miren, todos sabíamos que el presupuesto está desfinanciado
pero nos ordenaron de arriba votar por ese presupuesto desfinanciado. Porque no nos olvidemos, ese presupuesto desfinanciado, ese presupuesto que viola la Constitución, fue aprobado con los votos de Arena también, pues. Entonces uno dice, bueno, y la pregunta que les hicimos ahí, tanto al ministro como a la diputada, fue, bueno, ¿y qué juego es este en el que usted nos viene a contar que ha presentado un presupuesto desfinanciado? Y la señora diputada, miembro de la Comisión de Hacienda de la Asamblea, nos viene a decir que ellos saben que el presupuesto está desfinanciado, que el presupuesto no incluye cosas que de acuerdo a la Constitución deben incluirse, pero que ellos votaron porque alguien de arriba les ordenó votar. Entonces, el proceso no puede continuar así. Tiene que haber ese planteamiento serio de parte del gobierno de cuál es el presupuesto que se necesita, y cuando vayamos a la Asamblea a pedir la aprobación de los bonos, decir, miren, estos bonos alcanzan a llenar el déficit de caja si no tomamos medidas correctivas hasta mayo del 2015. Pero que los diputados sepan y que el pueblo, que los ciudadanos sepan que es dentro de un año vamos a estar otra vez discutiendo el mismo problema de la deuda si no corregimos el problema de fondo. Entonces yo creo que el análisis de estas cosas requiere que haya administración, que haya transparencia y que los temas se discutan en una forma técnica. Y que no se haga lo que no se tiene que hacer, si ese es un principio que es muy fácil de entender, que las cosas no pueden continuarse haciendo de esta manera, en la que se pide dinero única y exclusivamente para tener la posibilidad de gastar más. Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad que yo creo que quedan claras varias cosas. Uno es que tiene que haber una recomposición ideológica, digamos así, en los partidos políticos, lo planteaba el doctor Escobar Galindo, con una socialdemocracia, con un liberalismo solidario, lo planteaba usted, y cómo los partidos tienen que evolucionar. Hablábamos de los grandes acuerdos y también de los pequeños acuerdos. Hablábamos que había que comenzar a hacer acuerdos pequeños. Tú mencionabas, Mauricio, que en la parte de seguridad deberíamos de buscar acuerdos, en la parte fiscal también, y otros elementos pues, que también habría que definir la metodología, los actores, la privacidad, que era el otro elemento que se mencionaba, y queda pendiente entonces, dado que ya se resolvió con los bonos gran parte del problema financiero de corto plazo del gobierno, sacar este elemento de alguna manera tributario de esta discusión en la que estamos ahora, pasarlo a otra discusión que sea más amplia, que incluya también el gasto, que incluya una visión de mediano y de largo plazo de las finanzas del país, y de esa manera pues poder tener unas posibilidades de esos acuerdos que nos den una estabilidad de largo plazo y un mayor crecimiento económico también. Así que yo creo que por ahí podríamos resumir y podríamos ir pensando que puede ir el futuro, y esos son los grandes retos pues, que tiene no solo el gobierno, sino la sociedad y el país y la sociedad política también del país, ¿verdad? Así que muchas gracias a ambos por los aportes, y a ustedes muchísimas gracias por habernos sintonizado, y nos escucharemos y nos veremos el próximo domingo, si el Señor así lo permite. Muy buenas noches.